¿verdad? Fíjese, Andrea, que aquí Henry escribió en el chat que él no está en el grupo de WhatsApp, dice, no sé. ¿Nos puede compartir usted el link para que Henry se integre al grupo? Bien, él está en el grupo de WhatsApp en el que yo tengo, en el general está. Ah, ya. Bueno, no sé, entonces él compartió que en ese grupo no está, o no sé si sea claro, ¿verdad? Pero sí, ahí se está compartiendo la información, o sea. Entonces, el primer tema, que es la historia. El segundo, pues, los mayas, los periodos, ¿verdad? Que vimos. Los señoríos. El pacto. Híjole. 6. 7. Muy bien, Henry. Ya vio que sí está. Gracias, Betsy. Bueno, Betsy compartió el link del grupo de WhatsApp. Fíjese que en Classroom usted ingresa, y donde le aparece un signo más del lado derecho, le da clic y le aparece unirse a una clase. Y ya allí usted presiona y le va a pedir el código. Ese es el código de la H. También la otra vez compartieron los compañeros un link, pero no sé cómo. Fíjese que compartieron un link, yo no sé si será ahorita se los comparto. Qué raro. Mire, yo no sé si con este link, otras veces los compañeros me han hecho el favor de compartir link, yo no sé si sea, pero para que se supone que con el link usted ingresa directamente. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Hamilton? Buenas noches. ¿Qué tal ahí? Entonces, sería hasta el capítulo 8, ¿no? Sobre hasta los repartimientos. Bueno. Bueno, muchas gracias, licenciada. Para que vayamos estudiando. De todas maneras, vamos a avanzar en contenido y vamos a tener clase el miércoles de la próxima semana y también el viernes. Bueno, entonces el compañero Eric, mira, ahí le compartí el link. Yo espero que ya con eso usted pueda ingresar a Claro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a... Perdón. Sí. Buenas tardes. Estoy hablando por Jorge. Sí, mire, ahí ya también tenía la duda como el compañero que le habló anteriormente. Sobre el grupo sobre Classroom, digamos, ¿o cuál? No, con respecto a hasta dónde llegará por lo del examen. Ok. Sí, pues, tentativamente capítulo 8. Bueno, esperemos que ahí. Mire, sí nos va a dar tiempo y vamos a seguir avanzando de todas maneras con los contenidos, ¿verdad? Ok, gracias, Lita. Muy amable. Para servirle. Buenas tardes, licenciada. Ya estamos en su clase hoy. Qué gusto saludarla. Gracias, Darío, igualmente. Esa es la actitud del ánimo. Ok. Por supuesto, es lo que procede, licenciada. Gracias, Darío. Buena onda, va. Entonces, vamos a empezar la clase, ¿verdad? Ahorita voy a empezar a grabar. De todas maneras, como les platicaba, ¿verdad? La ventaja es que con ustedes todavía tenemos clase. Este viernes tenemos clase, el miércoles de la próxima semana tenemos clase el siguiente viernes, ¿no? Bien. Ok, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos la clase de hoy, ¿verdad? Estamos en el capítulo 6, ¿verdad?
para quienes van siguiendo en el libro, capítulo 6, que se llama Las bases jurídicas de la colonización. Y también en el libro del año pasado, creo que es el capítulo número 4, ¿sí? Sí, es el capítulo 4. Entonces, vamos a continuar por acá. Ok. Mire, Andrea, aquí Betsy escribió un mensaje, ¿verdad?, sobre el grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, voy a ampliar la presentación. Por favor, ahí si alguien tiene problema para ingresar, me avisan, ¿verdad? Entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Muy bien. Entonces, como ustedes recordarán, ¿verdad?, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las expediciones que se realizaron hacia el Nuevo Mundo, ¿verdad? De la forma en la que los reyes aseguraron que personas particulares, ¿verdad?, fueran, ¿qué se dice? Los emprendedores, ¿no? Que se animaran a invertir su capital, ¿verdad? O a empeñar lo que tenían, a pedir préstamos o a representar a alguna persona adinerada, ¿no?, en estas expediciones para prestarle servicios a los reyes, ¿verdad? Y conquistar los territorios. O sea, Cristóbal Colón pues ya había realizado sus viajes de, digamos, como que primeros acercamientos, ¿verdad?, a los territorios descubiertos, pero todavía faltaba, ¿verdad?, entrar al continente, ¿no? O sea, empezar a caminar y ubicar los pueblos, ¿no? Y ir pueblo por pueblo, aldea por aldea, conquistándolos, ¿sí? Y entonces para esto pues los reyes utilizaron una estrategia interesante, ¿verdad?, en la que se invitó a personas particulares, ¿verdad?, empresa privada, para que se lanzaran a esta aventura, ¿verdad?, y para que ellos financiaran sus viajes, ¿sí? Los reyes no tenían dinero para financiar a todos, ¿sí? Solo financiaron, en este caso, a Cristóbal Colón. Ay, miren, aquí está, la Michi está molestando. Me está jalando mis audífonos. En fin. Bueno, entonces, de esa cuenta, pues se suscribieron contratos, ¿verdad?, conocidos como capitulaciones. Y en esos contratos, pues un contrato es una cuestión de derecho privado, ¿sí? Entonces, aquí se supone que representantes de la corona firmaban y también la persona que era el jefe de la expedición, ¿sí?, en particular. Y de esta forma, en ese documento se establecían los derechos para la corona y los derechos para los particulares, el jefe de la expedición y su gente, ¿verdad? Creo que, no recuerdo si esto sí lo explicamos en la clase anterior. Entonces, el primero de estas capítulos, la primera que se había suscrito, fue entre los reyes y Cristóbal Colón, que aunque ellos, pues los reyes sí habían financiado a Colón, pues era importante que él se comprometiera a que si llegaba a un nuevo territorio, lo iba a hacer, iba a tomar posesión en nombre de los reyes católicos, ¿sí? Entonces no podía ser en nombre propio. Ahora si naufragaba, pues mala suerte, ¿verdad? Pero si llegaba, pues sí, le iban a conceder el título de gran almirante de la mar océano, iba a ser el virrey y gobernador de todos los territorios, fundar ciudades, etcétera, ¿verdad? También beneficios, un 10% de las ganancias, ¿no? Y el resto para la corona. Entonces, estos documentos, las capitulaciones, se van a repetir, ¿verdad? Como decíamos, los reyes fomentaron, ¿verdad?, la participación de particulares, de gente considerada emprendedora o aventurera, ¿no?, que quisieran realizar estos viajes y prestar estos servicios para la corona. Y a cambio de esto, pues les otorgaban también varios beneficios, ¿sí? Entre ellos, el jefe de la expedición, pues era nombrado adelantado, ¿verdad? Iba a ser gobernador de las tierras descubiertas. A su llegada, pues iba a ser la máxima autoridad, ¿verdad? Iba a decidir sobre asuntos penales, civiles, ¿sí? Y también podía distribuir tierras entre sus hombres, tomar posesión de tierras para él mismo, ¿verdad? Empezar a construir residencias, palacios y pues también repartir pueblos de indígenas para que trabajaran, etcétera. Entonces,
tenían muchas prebendas importantes, ¿sí? Y por eso este documento, ¿verdad?, de la capitulación se va a convertir en la primera fuente de derecho en América, ¿verdad? O sea, va a ser aquel documento al que van a apelar los conquistadores y en el que van a decir, estos son mis derechos, estas son mis atribuciones y esto le corresponde al rey. Entonces, esto va a servir, digamos, de sustento para la vida que ya van a empezar a construir, digamos, a realizar ya en América, ¿no? Bueno, entonces, en estas expediciones, pues obviamente viajaron algunos reclusos, ¿verdad? Sobre todo en el primer viaje de Colón, en donde se tuvo que emitir reales cédulas para obligar prácticamente, ¿no?, a que presos que no, pues estaban por delitos graves, viajaran con Cristóbal Colón, porque muy pocos marineros se aventuraban a hacer esa travesía tan arriesgada, ¿verdad? Entonces, también había integrantes de la nobleza, ¿sí?, conocidos como los segundones hijosdalgos, y ellos pues eran personas que no tenían herencia, ¿sí? O sea, el mayor, hijo mayor, varón, era el que heredaba, sí, realmente era el que heredaba, ¿no?, la fortuna, los títulos, y entonces del segundo hijo en adelante, pues así como que esperar a ver si estar arrimado ahí con la familia o a ver si podía casarse con alguna chica que tuviera una buena dote, etcétera. Entonces, ellos también se aventuraron, ¿no?, a viajar. Igualmente venían religiosos, oficiales del rey, algunos posteriormente, ¿verdad? Los reyes también estuvieron impulsando que viajaran campesinos, artesanos, pues para que vinieran a trabajar y proveer lo que necesitaban los conquistadores, ¿verdad? Esto fue con los primeros viajes, ya después se volvió como la locura, ¿verdad? Porque al principio la gente no se quería arriesgar, tenían miedo, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? O sea, podían naufragar y por allá se iban a morir, ¿verdad? Allá lejos de su familia, etcétera. Después se volvió ya con el paso de las décadas, ¿no? Ya se fue viendo que eran tierras en donde pues había bastante bonanza y mucha gente pues ya hasta se escondían en los barcos, juntaban para poder pagar, ¿no?, el viaje, para poder obtener riquezas, ¿verdad?, al llegar a América. Obviamente pues no todos lo conseguían, ¿verdad? Bueno, entonces, y también había grupos que estaban prohibidos, ¿verdad?, que realizaran los viajes, por ejemplo, descendientes de árabes, ¿verdad?, musulmanes, ¿sí?, y de judíos. Esto pues para que no contaminaran, ahí sí que entre comillas, ¿verdad?, a los habitantes del Nuevo Mundo con sus ideas de esas otras religiones, ¿verdad? Herejes reconciliados, ¿verdad?, que eran personas que habían blasfemado, ¿no?, en contra de la religión y que se arrepentían. Ellos no, porque de repente volvían a blasfemar y entonces igualmente eran malos ejemplos, ¿no? Negros ladinos, que así se les llamaba porque que consideraba, ¿verdad?, personas que se dedicaban a los juegos de azar o que eran tramposos. Gitanos, si vemos, había bastante prejuicio, ¿verdad?, hacia personas de otros grupos raciales, ¿no?, culturales, ¿no?, religiosos también. Bastante racismo. Y eso que ellos habían tenido mucho mestizaje, ¿verdad? También se prohibía que viajaran los gitanos. Los gitanos pues eran población bastante trabajadora, ¿no?, que ellos llegaron a España varios siglos antes, pero que pasaron por situaciones bastante difíciles y se vieron relegados, ¿verdad?, y discriminados por los españoles. O sea, todavía los consideran así como ladrones, aprovechados de esas personas que engañan, transan, etcétera, ¿verdad? Entonces, no querían que viajaran tampoco al Nuevo Mundo. Obviamente, pues sí, algunos de contrabando, ¿verdad?, o con papeles falsos viajaron, ¿no? O sea, tampoco tenían tantos controles, ¿verdad? O siempre había forma de evadirlos, ¿no? La corrupción, etcétera, o las influencias. Bueno, entonces, ¿sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ah, muy bien. Bueno, entonces, cuando llegan ya los conquistadores, ¿verdad?,
aquí se va a empezar a gestar lo que se conoce, va a ser un nuevo sistema jurídico. La mayoría de los marineros provenientes de lugares de Castilla, ¿sí? Y pues obviamente allá funcionaba un sistema jurídico, pero cuando llegan acá se empieza a conformar algo distinto, ¿verdad? Porque pues eran otras condiciones geográficas, culturales. Además, prácticamente los primeros conquistadores estaban ellos haciendo lo que ellos se les daba la gana, ¿no? No tenían mayores controles de parte del rey, aunque viajaban oficiales, ¿no? De la corona, pues prácticamente los conquistadores se brincaban digamos, las normas, ¿no? Entonces, ellos iban formando otras nuevas, ¿no? Entonces, se va a ir conformando este sistema jurídico que se conoce como derecho indiano. Se le llama así porque acordémonos que según Cristóbal Colón había llegado a las Indias Occidentales, ¿verdad? No sabía que era un nuevo continente. Entonces, de ahí viene este nombre. Este sistema jurídico, para su conformación, fue bien importante, fueron importantes las capitulaciones, estos contratos que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Porque concedían derechos, ¿verdad? Y obligaciones a los conquistadores y también, digamos, beneficios para la corona. Esto hizo que incluía, ¿verdad? ¿Qué región? En la capitulación también se incluía a qué parte se supone en qué latitud se ubicaba, ¿verdad? La región en la que usted iba a conquistar, ¿verdad? No era que vaya y a ver a dónde usted llegue. Entonces se distribuía, ¿verdad? Y se supone que había que respetar esas autorizaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Alvarado, él tenía derecho, bueno, por eso se le conoce como el adelantado, ¿verdad? Él funda la capital, ¿no? Del reino, después se va a trasladar, y etcétera, porque no sabe escoger. Reparte también tierras, reparte pueblos de indígenas para que sean evangelizados, pero también para que trabajen, ¿no? Para los conquistadores. Va a ser la máxima autoridad, ¿no? Al inicio. Y aunque posteriormente, pues van a ir ya conformándose otras instituciones específicas para el Nuevo Mundo, ¿verdad? O sea, lo que varios autores coinciden es que España no tenía la menor idea de cómo iba a ser para administrar el Nuevo Mundo, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí, digamos, y aprovechando esa confusión, los conquistadores empiezan a construir un sistema nuevo, ¿no? Jurídico, que obviamente se va a ir construyendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Ok, entonces, características de este derecho indiano, podemos mencionar el casuismo acentuado, por ejemplo. Casuismo viene de caso. Entonces, esto se refiere a que conforme iban sucediéndose las situaciones, así se resolvía. A cada situación se le da una situación diferente. Obviamente, por ejemplo, si ya se habían presentado 3 tipos de robo, digamos, del mismo tipo, de la misma naturaleza, entonces ya se iba sentando jurisprudencia, ¿verdad? Ya se tenía esos precedentes. Entonces, en los casos anteriores resolvimos de esta forma, pues este es un delito similar o es igual, entonces así lo vamos a tratar. Y luego, otra de las características es la que se conoce como la minuciosidad reglamentista. O sea, los reyes católicos querían tener tanto control de todos los actos realizados por sus funcionarios en el Nuevo Mundo, que entonces este proceso se burocratizó bastante, ¿sí? Todo el papeleo iba hasta España, las soluciones, imaginémonos, por las distancias, 3 meses de ida y 3 meses de regreso, pero si se atrasaba porque ya tenían mucho trabajo, podía complicarse 9 meses o más, etcétera, ¿no? Lo que sucedía entonces era que las autoridades aquí decidían por su cuenta, ¿no? A su antojo o conforme
se iba presentando la necesidad, ¿no? Entonces tenían bastante independencia para resolver. Luego también otra de las características es la que se conoce como el hondo sentido religioso y espiritual. Eso se refiere a que el derecho indiano se supone que fue pensado para proteger a los indígenas, proteger su reproducción y su supervivencia, ¿verdad? Luego también la tendencia asimiladora y uniformista, que se refiere a que aunque los reyes tenían la idea de proteger a los indígenas, obviamente estas leyes, estas normas que eran decretadas, eran desde la visión de los españoles, ¿sí? Desde las ideas de ellos y sus concepciones, ¿verdad? Otra característica del derecho indiano es que se enfocaba mucho en los temas de la administración pública, o sea, lo que tenían que resolver los funcionarios y de interés general, ¿verdad? Ahora, cuando, por ejemplo, se trataba de herencias, de establecer quiénes eran hijos legítimos o ilegítimos, ese era un tema que tuvo mucho peso en esa sociedad, ahí se tomaban, digamos, temas de derecho privado, ¿verdad? También testamentos, esas cosas. Allí se aplicaban cuestiones que venían del derecho castellano, ¿verdad? Bueno, ok. Hasta aquí no sé si tengamos algún comentario. Mira, me quedé yo solita. Bueno, entonces, voy a compartir la siguiente presentación. Quiero ver. Muy bien. Me dicen si ya se ve la presentación. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Híjoles. ¿Quién se le enseñó ese micrófono? Qué pena, mire Jairo, disculpe, yo ahí silencié su micrófono, pero no sé si usted tenía algún comentario, disculpe. Sino para que lo apunte en el chat, es que se escuchaba demasiada como interferencia, no se escuchaba clara su voz. Ok. Bueno. Ok, Jairo, si tiene usted algún comentario, sí lo puede escribir en el chat. Mire qué pena, pero es que sí. Ahí se escuchaba mucha como turbulencia. Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar también acerca de los organismos, ¿verdad? Aquí estaríamos en el siguiente capítulo, capítulo 7, ¿verdad? Que se llama organismos, que es la parte del gobierno, la administración, cómo se fue conformando el Estado, ¿verdad? Como mencionábamos, a su llegada los conquistadores, ellos hicieron y deshicieron. Ellos decidían lo que les daba la gana. Entonces, había mucha impunidad, a pesar de que algunos oficiales del rey viajaban en las expediciones, pues aquí realmente no pesaba tanto su opinión, ¿verdad? Frente a la mayoría, ¿sí? Entonces, ni modo, tenían que hacerse de la vista gorda o aguantarse hasta que regresaban a España, ¿no? O enviar alguna correspondencia. Y entonces hubo mucho caos. Los conquistadores se empoderaron demasiado, ¿verdad? El rey se dio cuenta que les había dado demasiado, pero demasiadas atribuciones, ¿sí? Tenían bastantes privilegios y entonces se comienza a pensar en la forma, ¿verdad?, de tener controlados estos territorios. Se empieza, primero, pues ahora, gracias al trabajo de los conquistadores, pues ya se sabe hasta dónde llegan, ¿no? Esos territorios y ya se ve que es un nuevo continente, ¿no? Luego de esto, entonces, wow, esto sí es importante, ¿no? Son grandes extensiones de tierra. Hay muchos tesoros, ¿verdad? Hay muchos hombres, mujeres para trabajar y gratis, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el control de todos esos recursos para que no para que los aprovechados no sean otros, ¿verdad? Entonces aquí ya empiezan los reyes a
a perfilar cuáles van a ser las instituciones, cómo van a dividir el territorio, qué autoridades van a haber, ¿no? Entonces, al inicio, ¿verdad? Se conforma, bueno, el territorio se va a dividir en virreinatos y en capitanías y gobernaciones. Los virreinatos van a ser las máximas unidades, ¿verdad? Territoriales. Y van a estar definidas porque van a ser aquellos lugares en donde hay abundancia de metales preciosos, ¿sí? O sea, oro y plata, ¿verdad? Entonces, el primer virreinato que se va a fundar va a ser el de la Nueva España, que va a abarcar gran parte de México. También ahí va a estar California, ¿verdad? Parte de la Florida, etcétera, ¿verdad? Luego también, en el sur, ¿verdad? Se va a fundar el Virreinato del Perú, que va a abarcar desde Colombia, Venezuela, hasta Chile, ¿verdad? Argentina. Posteriormente, se va a dar una reforma, ¿verdad? En la que se va a ver que el Virreinato del Perú era demasiado extenso y entonces se divide, ¿no? Realmente se divide, ¿sí? Entonces van a surgir otros dos, ¿verdad? Si vemos Virreinato del Perú, va a quedar esta parte, ¿verdad? Perú, Bolivia, ¿verdad? Ecuador. Y entonces van a surgir otros dos. El de la Nueva Granada, al que va a pertenecer Panamá. Panamá, Colombia, Venezuela, y el del Río de la Plata, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, todo esto. Bien. Si vemos por acá, aquí está la Capitanía General de Guatemala, este éramos nosotros. Teníamos relación con el Virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Había muchas cuestiones para los que dependíamos de acá, de la Nueva España. De allí, ¿verdad? El vínculo tan fuerte también que hemos tenido en nuestra historia con México. Ah, bueno, pero desde antes, ¿no? Porque ya estábamos en Mesoamérica. Entonces aquí como que se mantienen esos lazos, ¿verdad? Y se amplía ya no solo hasta el centro de México, sino que más para el norte, ¿verdad? Bueno, y por si tienen la duda, ¿verdad? Porque los españoles conquistaron la Florida y también California. Fueron siguiendo así de California hacia más para el norte. Ahora, aquí en el área de la costa del este, ¿verdad? Se fundaron varias colonias inglesas. Esto fue después de la llegada de los españoles. Ya a finales, digamos, de 1500, la reina Isabel I autorizó al pirata William Raleigh para que fundara una colonia que se iba a llamar en Virginia, ¿verdad? Territorios de Virginia para explotar tabaco. Entonces así se empiezan a poblar toda esta región, ¿sí? Del este y surgen las que se conocen como las 13 colonias inglesas. Bien. Ok. Bueno, no sé si tengamos algún comentario hasta aquí, si se escucha bien. Sí, licenciada, todo claro. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir? Adelante, compañera. Perdón, solo una consulta, licenciada. ¿Qué capítulo es este? ¿El que está exponiendo, licenciada? Estamos en el capítulo 7, que es sobre los organismos. Entonces, en el libro de este año es capítulo 7, y en el libro del año pasado, fíjese que en el del año pasado está entre capítulo 6 y capítulo 7. Ajá, porque el 6 es régimen jurídico, hacendario e institucional de la época colonial, y el 7 instituciones de gobierno y económicas. Ajá. Entonces, esos serían los capítulos en los que estamos ahorita. Está muy bien, licenciada, gracias. Para servirle. Compañero, gracias. Solo que ahí no están los mapas. Queda la imaginación. ¿Qué decía el compañero? Había un compañero que quería hacer algún comentario o pregunta, no sé. Sí, licenciada, era una pregunta. ¿Cuál era el nombre que dijo que eran de las colonias inglesas? Las 13 colonias. ¿Así es? Las 13 colonias británicas, ¿sí?
Entonces, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, estaba Massachusetts y ahí, ya no me recuerdo de las otras, pero sí, toda esa región, digamos, hacia el Atlántico, que es lo que se conoce como la costa este, ¿sí? Digamos que está al norte de Florida. A ver, es que este mapa no está completo aquí, Estados Unidos. Tal vez aquí se ve mejor, en este. O sea, es la región que está arriba, digamos, esto es la península, la Florida, ¿no? Entonces, hacia acá, de acá, digamos, hacia el norte, aquí para arriba, allí estaban esas colonias, ¿verdad? Entonces, por un lado, está la presencia de los españoles, Florida, hubo un momento también a finales de 1800 que se apoderan también del área de Luisiana. Luisiana había sido conquistada por los franceses. Y también los españoles, desde 1500 y fracción, habían llegado y habían conquistado California. Entonces dividía en Baja y Alta California. ¿Sí? Y obviamente, bueno, luego pues va a seguir ahí, digamos, un juego en el que van a ir ganando y perdiendo territorios, ¿verdad? Pero bueno, sí, esto va a ser al final de sí, como a mediados de 1800. Bueno. Bueno, por eso cuando se independizan, cuando se habla de la independencia de Estados Unidos, se habla de la independencia de esas 13 colonias británicas. Ellos se independizan, pero de Inglaterra, ¿verdad? Bueno, no sé si ahí quedó claro o solo los enredé más. Yo voy viendo los puntitos, licenciado. Va. Es que el compañero que hizo la pregunta, no sé. Sí, Bueno. licenciada. Quedó claro, Va. gracias. Va, compañero, de nada. Entonces, digamos, esto que mencionábamos aquí, pues era el territorio como que completo, ¿verdad? De las posesiones en el Nuevo Mundo, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a aterrizar en este pedacito, en esta porción, por acá, que es el Reino de Guatemala. O sea, si vemos, se va a realizar una división administrativa, ¿verdad? Una división geográfica. Ahorita, por ejemplo, Guatemala está dividida en departamentos, ¿no? Entonces, para el caso del Nuevo Mundo, ¿verdad? España pensó o crear, ¿verdad? Otros espacios. No le Entonces, escucho, las Lick. capitanías. ¿Cómo? ¿No se escucha? Solo se le corta por fragmentos, pensé que solo era mi. Sí, licenciada, es cierto. Yo pensé que solo yo era. Sí, pues. Ay, Dios, qué mala suerte. Quiero ver. Miren, según mi señal de internet está bien, pero como cae de mal. Eso de claro. En fin. Bueno, entonces lo que les decía es que nosotros vamos a pertenecer a la capitanía, al Reino de Guatemala, ¿verdad? Que va a estar vinculada al virreinato de la Nueva España, ¿sí? Aquí se ve más claro, ¿verdad? Dónde se ubicaban nuestros ancestros. Bueno, entonces, el espacio que abarcó la capitanía de Guatemala, fíjense, ustedes van a encontrarla como la capitanía de Guatemala o como Reino de Guatemala. Tenía esos dos nombres, ¿sí? Entonces, abarcó gran parte de Chiapas, ¿verdad? Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, y llegaba hasta Costa Rica. Entonces, esta, digamos, era una sola unidad y se dividió en alcaldías, en corregimientos, en gobernaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, cuando los reyes, bueno, además de la división geográfica, los reyes pensaron, bueno, ¿qué instituciones vamos a poner allí? O sea, ¿cómo vamos a controlar todo ese vasto territorio? Para que no nos estafen, ¿verdad? Para que no nos estén robando
¿sí? Los funcionarios. Y entonces se les ocurrió, ¿verdad?, crear varias instituciones que funcionaban desde España. Y otras funcionaban en América, ¿sí? Entonces, imaginémonos cómo era. O sea, en España funcionaba, bueno, obviamente el rey, que era la cabeza, ¿verdad?, de la máxima autoridad de todo esto, ¿sí? Luego estaba el Consejo de Indias, la Casa de Contrataciones de Sevilla. También se creó el Regio Patronato, que era una institución para velar por la construcción de iglesias y el tema de la evangelización, ¿verdad? Y bueno, luego venían autoridades que ya estaban acá en América, ¿verdad? Los virreyes, el virrey era la máxima autoridad dentro de un virreinato. En cada virreinato había una real audiencia. La real audiencia era como decir una Corte Suprema de Justicia. Entonces, también había otras unidades más pequeñas que eran gobernaciones, capitanías. Se supone que cada capitanía y gobernación tenía que tener también su real audiencia, ¿verdad? Su propia Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y luego, pues también estaban los cabildos, que eran los municipios, ¿verdad? Las municipalidades. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahorita acerca de las instituciones que funcionaban en España, ¿verdad? A ver, así tenemos tiempo. Muy bien. Muy bien, entonces la primera que se fundó fue la Casa de Contrataciones de Sevilla, ¿sí? Si vemos acá este mapa, me gusta el reino de Castilla, ¿verdad?, al que pertenecía Isabel. Si vemos, era el reino más extenso, más grande y más poderoso. Y acá está la región de Aragón, ¿verdad?, que era de don Fernando, ¿sí? Entonces, las tierras descubiertas en el nuevo continente, digamos que pertenecían a Castilla. Ahí se adscribieron, se anexaron. Igual, o sea, el decidido apoyo y participación que tuvo Isabel, ¿verdad?, digamos, impulsando los viajes de Cristóbal Colón. Entonces, de aquí, ¿verdad?, va a provenir igualmente el idioma, ¿verdad?, por eso es el castellano y así, ¿verdad? Entonces, las instituciones se van a fundar acá, en el Reino de Castilla. Entonces, la Casa de Contrataciones se va a ubicar en Sevilla. Va a ser la primera en fundarse, ¿verdad? Se va a encargar de llevar el control, ¿verdad?, de quiénes están viajando en los barcos, qué traen los barcos. Fíjense que es interesante porque estaba la prohibición de que la gente que viajaba en barcos trajera sus propias mercancías para vender aquí. O sea, hacer su propio negocio, no podían, porque solo podían transportar mercancías que la corona enviaba, pero por su cuenta hacer negocios se supone que estaba prohibido. Bueno, a ver si de repente alguien traía contrabando, ¿verdad? Pero se supone que esto era muy controlado, ¿sí? Y la Casa de Contrataciones tenía oficiales que supervisaban esto y que viajaban en los barcos. Igualmente, ellos se encargaban de poner orden durante los viajes, ¿sí? Y de resolver diferentes controversias, problemas que se fueran dando, ¿verdad? Igualmente, los oficiales de la Casa de Contrataciones se supone que tenían que ir elaborando mapas, ¿sí? Ya de los territorios que los conquistadores habían ido ocupando, ¿verdad? Bueno, también se supone que llevaban los controles migratorios, como decir ahorita la dirección de migración, ¿verdad?, donde vamos a sacar el pasaporte, etcétera. Ahí están los registros, ¿verdad?, cuando entró del país, cuando salió. Entonces, se supone que ellos trataban de proteger, ¿no?, y de velar porque esas gentes prohibidas no viajaran hacia América, ¿verdad? Tampoco fugitivos, etcétera, ¿verdad? Ponían orden, ¿verdad?, en los viajes, como les platicaba, en las naves, y ejercían como un tribunal de comercio. Y se supone que ellos velaban porque hubiera monopolio comercial de España hacia sus colonias. O sea, solo España podía vender productos que no hubiera aquí en América. Y lo que las colonias producían, se lo tenían que vender solo a España. Entonces ahí había mucho aprovechamiento, ¿verdad? Y compraban barato y nos vendían caro, ¿verdad? Luego surgió el Real y Supremo Consejo de Indias, que
y vemos, o sea, ya casi 20 años después surge, ¿verdad? Ahí van ensayando y viendo a ver cómo pueden controlar ese vasto territorio, ¿sí? Y entonces el Supremo Consejo, y el nombre va, Supremo Consejo de India, va, así todo grueso, ¿verdad? Entonces, se supone que se encargaba de toda la parte administrativa, ¿verdad? De supervisar a los funcionarios, a los virreyes, a los capitanes, gobernadores, a los alcaldes, ¿sí? Etcétera. Entonces, también tenía funciones legislativas, emitía decretos que eran importantes para la administración del Nuevo Mundo, ¿verdad? Estos decretos, pues, como ordenanzas o como reales cédulas, ¿verdad? También participaba como árbitro y funcionaba como tribunal de apelación. Se supone que acá mencionamos, ¿verdad? En América pues estaban en las audiencias, ¿sí? Que eran como Corte Suprema de Justicia. Pero cuando se había que apelar, ¿no? A un máximo algún fallo, se iba hasta allá, a España, ¿verdad? Para que el Supremo Consejo de Indias decidiera, ¿verdad? Asimismo, tenía mecanismos para controlar el trabajo de los funcionarios públicos. Fíjense que al principio se nombraban a los amigos del rey, ¿verdad? Gente de la nobleza o cuates, ¿verdad? O comerciantes famosos. Pero posteriormente empezó a impulsarse una especie de carrera administrativa, ¿verdad? O sea, buscando que fueran funcionarios de carrera, que fuera gente que aprendía y sabía sobre el trabajo, ¿verdad? En las instituciones. Entonces, pero, o podemos decir aunado a eso, ¿verdad? Se crearon dos mecanismos de control para supervisar cómo trabajaban los funcionarios, ¿sí? El primero, pues era el juicio de residencia. Este se supone que se realizaba cuando un funcionario terminaba su periodo de trabajo. O sea, se supone que presentaba su finiquito, ¿verdad? O sea, ya entregaba, ¿no? El cargo y presentaba su finiquito. Yo estoy bien, todo funcionó súper, ¿verdad? No me robé ni un centavo. Pero había situaciones en las que había quejas, ¿verdad? Se presentaban quejas de parte de la población, de parte de otros funcionarios, y entonces se iniciaba un juicio de residencia. Las autoridades representantes del Supremo Consejo se trasladaban a América y durante 60 días estaban investigando, recogían los testimonios, entrevistaban, ¿verdad? A los testigos y con base en esto decidían, ¿sí? Culpable o no, ¿verdad? Pedro Alvarado en 2 ocasiones le realizaron juicio de residencia, ¿verdad? Porque se quejaron, por ejemplo, la primera vez su gente se quejó de que había hecho mala distribución de tierras y de las encomiendas, ¿verdad? Entonces lo sancionaron. Luego también las visitas era otra forma. La visita es como una auditoría, ajá, como cuando dicen, les cayó la Contraloría. Entonces eran auditorías que se realizaban periódicamente o a veces de manera sorpresa, ¿sí? Trabajando bien. Bien. Luego también en España funcionaba el patronato real o regio patronato, ¿verdad? Entonces, esta era una institución que autorizaba que órdenes religiosas viajaban hacia el Nuevo Mundo, autorizaba la construcción de nuevas iglesias y también era la que recibía el diezmo. El diezmo va a ser un impuesto que se va a implementar y que consiste pues en el 10% que van a pagar los productores del campo, ¿verdad? Cada año. Se supone que todo este dinero iba a parar al regio patronato y se utilizaba para la construcción de iglesias, financiamiento de las órdenes que viajaban al Nuevo Mundo, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces estas serían las instituciones que se ubicaban, como les platicaba, en España, ¿verdad? Entonces, nos faltaría platicar acerca de las que estaban ubicadas ya en América, ¿verdad? No sé si hasta acá tengamos algún comentario, alguna duda. Ninguna licenciada.
Jóvenes, pero sí se escucha bien. Ah, miren, qué pena porque yo seguía hablando, pero la verdad es que no sé si que también esté el audio. Perfecto, licenciado. Sí se escucha bien, ahorita ya no se interrumpió. Ah, muy bien. Sí se le escucha. Ah, la diapositiva 11, dice Jairo. ¿Cuál será? A ver. Tiene que ser la de administración. Ok. ¿Cuál será la diapositiva 11? No sé si es esta, la del regio patronato, ¿no? Sí, esa es, licenciado. Ah, muy bien. ¿Qué dice? El diezmo. Sí, sí, el diezmo iba a parar allá, al real patronato. Si es esa, gracias, licenciada, se lo agradezco. Para servirle, Jairo. Bueno, entonces, obviamente, estas instituciones que fueron surgiendo y que, digamos, a los reyes se les ocurría, bueno, esto nos va a funcionar mejor para controlar, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el Nuevo Mundo. Eran instituciones que manejaban muchos asuntos, ¿verdad? Imaginémonos de todos los territorios de América, ¿verdad? Obviamente también estaban las autoridades y las instituciones que se crearon, ¿verdad? Y que estaban acá en América, ¿sí? Como los virreyes, los capitanes generales. Eh, Había, ¿verdad? Toda una división administrativa y una forma de dividir también el trabajo, ¿verdad? Y de controlar a los indígenas. Aquí tengo la otra presentación, pero no sé si ahorita tengan algún comentario o alguna duda sobre acerca de estas instituciones. A ver. Todo claro, licenciado. Todo claro, dice Gabriel. Bueno, entonces, solo un adelanto, ¿verdad? De lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí habíamos mencionado la división administrativa, ¿verdad? De los territorios. Entonces, en el caso de la Capitanía de Guatemala, ¿verdad? Que vimos que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, ¿sí? Se dividió en varias regiones, ¿verdad? Alcaldías mayores, corregimientos, provincias. Y pues, ay, sí que estoy empezando desde los virreyes, sí es cierto. Voy a correr la diapositiva. Aquí se supone que el virrey, pues, significa virrey, representante del rey, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. El viernes ya vamos a tener, ahorita pues chance para digerir estos temas que explicamos hoy. Pues ya el viernes vamos a continuar con la administración en América, ¿verdad? La división política y las autoridades que estaban acá, ¿sí? Igualmente, pues en ese capítulo de organismos, ¿verdad? Capítulo 7. Y también vamos a hablar acerca de los repartimientos, ¿sí? Capítulo 8. Les comentaba, voy a publicar en Classroom los temas, ¿verdad? Para examen, ya al principio de la clase, ahí les comenté, ¿verdad? En el chat. Entonces, esto lo voy a publicar también en el grupo de Classroom, ahí para que tengan la información. Para quienes todavía no han ingresado, allí para que ustedes entren, ¿verdad? Porque ahí vamos a realizar el examen. Entonces, para que estén pendientes, hasta ahorita me aparecen 129 alumnos que han ingresado a Classroom. Vamos a ver cuántas personas tengo inscritas en esta sección. En la H tengo 166. O sea que sí nos faltan bastantes. Casi 40, ¿verdad? No han entrado a Classroom. Sí, entonces, para que ingresen, porque ahí están las grabaciones de las clases, están las presentaciones, todo el material, y pues ahí se va a hacer el examen. Entonces, para que estén pendientes, ¿verdad? Mire, Henry, ¿qué pasó?
no sé qué haya sucedido. Ojalá que no hayan abandonado, son bastantes, ¿verdad? Pero en fin. Bien, Cintia, mire, y ahorita hay que aprovechar porque es poquito contenido, entonces ahorita tienen ustedes más chance de salir bien. Puro de 20 a 30 tienen que sacar aquí. Puras buenas notas, ¿verdad? Fíjese que el examen, Cintia, viene pues algunas preguntas, pregunta directa, selección múltiple, ¿verdad? Entonces, es el tipo de examen que podemos hacer aquí. Realmente temas y ese tipo de cosas es más complicado, ¿verdad? Y es muy subjetivo de calificar. Entonces, ya eso es como más, sobre todo cuando somos bastantes, por eso pues viene así. Ese tipo de prueba objetiva, ¿verdad? Tratamos de que sea de esa forma. Y por lo- Licenciada, o sea que usted seguía de sus diapositivas para hacer el examen. Fíjese que las diapositivas sirven, ¿verdad, Cintia? Pero también el libro, porque mire, las diapositivas es un resumen de lo que está en el libro. Ujú. A veces hay cosas que yo amplío o agrego, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya ve que en el libro no están los mapas y se entiende mejor pues cuando usted utiliza algunos mapas, sobre todo cuando se habla del territorio, ¿no? Cómo estaba dividido, ujú, así. Pero sí es importante, o sea, usted lea sus apuntes, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes no solo tienen las diapositivas, sino que van apuntando. Póngale yo, para aprender yo, bueno, que yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? En comparación de ustedes, pero yo, cuando alguna conferencia que asisto o que estoy aquí recibiendo en línea, yo siempre estoy apuntando, entonces, y voy anotando, y así a mí se me va grabando así. Para mí es más fácil. Entonces, sí tengo diapositivas, las veo, pero también me funciona apuntar. Entonces, no sé si ustedes apunten, ¿verdad? Porque eso es como recordatorio después de lo más importante de la clase, ¿verdad? Entonces, esos apuntes, las diapositivas, igualmente, ¿verdad? El libro, porque en el libro pues está ampliado, ¿verdad? La explicación acerca de lo que vemos en clase. O sea, realmente en clase no da tiempo para tanto contenido y además sería muy aburrido, ¿verdad? Entonces, como que antipedagógico. Pero, entonces, siempre el libro complementa, ¿verdad? Amplía todo lo que nosotros explicamos acá, ¿verdad? Entonces, es una buena referencia. Pero les digo, si estén pendientes y avísenle a los compañeros. Me da pena, fíjense, pero sí para que estén pendientes de los exámenes. Miren, en algunas secciones hay quienes todavía están llegando por primera vez. Anoche, por ejemplo, había una sección en donde dos compañeros, mire, es mi primera clase y cuál va a ser el libro y dónde está la información. Entonces, no sé si es que todavía estén en asignación extraordinaria o es que hasta ahorita están empezando la clase, no sé. Pero sí, ojalá que quienes todavía no han entrado a Classroom lo puedan hacer para que estén pendientes del examen, ¿verdad? Ay, mire, pues, ahorita, Eduardo. Sí, Eduardo, mire, es que el internet es un problema, ¿verdad? Falla bastante, pero no se preocupe porque yo siempre les comparto las clases y las presentaciones. Entonces, dígales que no hay problema. O sea, en ese sentido yo pues no los perjudico, ¿verdad? Lo que sí es importante es que entren a Classroom, porque en Classroom están todas las grabaciones, están las presentaciones y ahí vamos a hacer el examen. Entonces, si no están ahí, no se van a poder examinar, o sea, se complica, ¿verdad? Ujú. Sí, por favor, Eduardo. Gracias. Entonces, por favor, para que sí, ingresen a Classroom y que ahí estén pendientes, ¿verdad? O sea, yo les compartí, a ver, al principio de la clase les compartí el código de Classroom, aquí se los voy a volver a compartir para que puedan ingresar, ¿verdad? Porque sí es importante que estén pendientes de su material, o sea, si no, imagínense, y que empiecen a estudiar, porque historia, pues hay que leer bastante, ¿verdad? Entonces, empiecen de una vez.
Y aquí está el link también, ¿verdad? Ya sea con el código o con el link que puedan ingresar, ¿sí? Si nos hacen favor ahí de hacerles llegar a los demás para que estén en sintonía, ¿verdad? Y que no se van a quedar atrás después como cuesta ponerse al día, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna otra duda. Bueno, entonces por lo menos hay unos minutos para que descansen un poco, que tomen agua, que vayan al baño, que un respiro antes de la siguiente clase, ¿verdad? No sé si les toca, ustedes son de la H, creo que les toca romanos, ¿no? Creo que sí. Yo siempre me topaba con Sí, licenciada. ya comieron, nos cruzamos, y ahí sobre todo como yo hablo mucho, después el IC ay, a veces se me pasaban 10 minutos de la clase y ya estaba bravo el IC. En fin, entonces cuídense bastante, nos vemos el viernes, ¿verdad? Y pues ahí si hubiera otras dudas, pues seguimos platicando, ¿verdad? Entonces, avancemos con la lectura, chicos, avancemos. Bueno, Gracias, cuídense licenciada. bastante. Feliz noche. Para servirles, Feliz noche, licenciada. para servirles, chicos, y ahí sí se pueden vacunar. Nos vemos, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Nos vemos, Jessica. Feliz Cuídense noche, Lick. Adiós, Andrea. Noche, licenciada. Ahí voy a agregar a los compañeros en un ratito. Vaya, está bien, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche. Vaya, niña, para Feliz ti. noche, licenciada. Dios le bendiga. Nos vemos, Cami. Feliz noche. A todos los Feliz noche, compañeros. licenciada. Gracias, Henry. Feliz Igualmente. noche, licenciada. Nos vemos, Hamilton. Ahí. Saludos a Lick Romer. Está chulo, Lick. Es muy buen profesor. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Cuídense bastante, chicos. Ahí nos vemos el viernes. Licenciada, mucho gusto, buenas noches. Jorge Tot. Feliz noche, compañera. Cuídense. Scarlett, sí, cuénteme. A ver, Scarlett, usted me va a escribir acá en el chat. Ujú. Los de ahorita. Ajá, aquí en Meet. Fíjese que a mí, por ejemplo, aquí donde está el chat, en la parte, cuando yo entro al chat, en la parte de arriba me aparece un mensaje. Permitir a todo el mundo enviar mensajes. Entonces tiene un botón. Si yo lo apacho, autorizo para que todos envíen mensajes. Si está en gris, es que está apagada esa función. Ajá, entonces pruebe usted hacerlo de esa forma. Bueno, licenciada, muchas gracias. Perdón, es que como oí que usted puso el código de Classroom ahí, entonces estaba tratando de ver, pero no me aparece. Solo mis mensajes me aparecen, no me aparece absolutamente nada más. Y tampoco el botoncito que usted me dice no me aparece. Y no le aparecen los mensajes de los demás compañeros. No, ninguno. Ni los suyos. Le tuve que pedir a otra compañera que conozco que me mandara una captura ahí del mensaje que usted mandó con el código. Mire, pues, es que sí, lástima, si no se los hubiera compartido. Aquí está, mire. No sé si ahí se ve, estoy presentando, ¿verdad? Sí. Sí, mire, ese Gracias, es el licenciada. código de Classroom de la clase. Igual, no sé por qué ahora se me puso así el teléfono, bueno, pero es también con varios compañeros, porque les pregunté a varios y todos me dijeron lo mismo, solo una compañera me dijo que a ella sí le dejaba ver el chat, pero en las primeras clases que tuve con usted sí se veía, solo la anterior y esta es que no se han visto los mensajes. Mire, Scarlett, solo que pruebe chequear eso, porque fíjese que a mí sí me aparecen todos aquí, ¿verdad? Pero le digo, está ese botón, o sea, donde está el globito ese de chat, yo entro y arriba me aparece permitir a todo el mundo enviar mensajes y está ese botón. Entonces se pone en celeste cuando yo lo presiono, que es cuando le estoy autorizando para que lleguen los mensajes de todos. Y si yo lo apachara, se queda en gris, entonces ahí es que ya lo cerré y ya nadie me puede escribir.
Entonces, Ya. sí, solo para que lo verifique Scarlett, porque sirve, ¿verdad? A veces hay información útil ahí en el chat. Sí, licenciada. Muchas gracias, oye. Para servirle Scarlett, Feliz noche. cuídate bastante.